En el siguiente video les presentaremos el ejercicio 9, que nos pide determinar las cantidades para el sistema Y. Nos pide determinar la corriente de carga, la corriente de línea, la corriente de fase, las corrientes neutras y los voltajes de carga. Ya, para primero tenemos que ver que aquí las impedancias tienen una carga balanceada, ya que tienen todas el mismo valor. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula que nos dice que la corriente de carga es igual al voltaje sobre la impedancia de A. Esto es igual a, esto nos dice que aquí esto es de A500, porque va por el camino de A, sobre la impedancia, que es la misma para todos, que es 1 en un ángulo de 32 grados, kilo ohms. Al calcular esto nos da un valor de 500 en un ángulo de menos 32 amperios. Para el siguiente B, nos dice que el voltaje de B, que es el que se encuentra aquí, es igual a 500 en un ángulo de 120 grados. Y para la impedancia, que es 1 en un ángulo de 32 grados. Resolviendo esto nos da un valor de 500 en un ángulo de 88 amperios. Y el último, que es C, que es igual al voltaje de C, que es 500 en un ángulo de menos 120 grados, dividido por la impedancia de 1 sobre 1 en un ángulo de 32 grados, que nos da un valor de 500 con un ángulo de menos 152 amperios. Para B nos pide las corrientes de línea. Como todos los valores de la carga eran iguales, estos valores que se nos dieron aquí en el primer paso son las corrientes de línea. Para la línea 1 es 500 en un ángulo de menos 32 grados. Para B es 500 en un ángulo de 88 amperios. Y para la línea 3 es de 500 en un ángulo de menos 152 amperios. Para C, que nos pide las corrientes de fase. Como todos los valores de la fase eran iguales, es el mismo valor que calculamos antes, que se encuentra aquí. La corriente de fase 1, la corriente de fase 2 y la corriente de fase 3, que nos da un valor de 500 en un ángulo de menos 32 amperios. La 2 es que nos da 500 en un ángulo de 88 amperios. Y por último, la corriente de fase 3, que nos da un valor de 500 en un ángulo de menos 152 amperios. Para D, ¿qué nos pide? La D nos pide las corrientes neutras. Para esto debemos, primero debemos pasar las cantidades que se encuentran en forma polar a forma rectangular, que se encuentran aquí. Después hay que sumar y finalmente nos toca sumar el valor real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Al final, sumando esto nos dio un valor de 0. Hay que tener en cuenta que si nuestras cargas hubieran sido diferentes, la corriente neutra tendría otro valor distinto de 0, pero en nuestro caso teníamos la impedancia de iguales, así que nos dio un valor de 0. Y por último nos pide los voltajes de carga. Y en este caso los voltajes de carga son iguales a los voltajes de fase de fuente correspondiente. Así que primero para el voltaje de carga, que nos da un valor de 500 en un ángulo de 0 grados. Para B nos da un valor de 500 en un ángulo de 120 grados y para C nos da un valor de 500 en un ángulo de menos 120 grados. Y así concluimos nuestro ejercicio. Gracias.